Escucha esto ahora mismo porque en menos de 48 horas una ventana que solo se abre para el 1% comenzará a cerrarse y lo que no cruces hoy quedará del otro lado. Si estás viendo esto un viernes 27 de febrero, tu frecuencia ya detectó algo antes de que tu mente lo procesara. No llegaste aquí buscando información. Llegaste porque tu campo está respondiendo a una señal que la mayoría ni siquiera registra. Mientras escuchas estas palabras, algo en tu pecho ya se está moviendo. Una alineación sutil que no necesita esfuerzo. Esto no llega por azar. El viernes 27 de febrero no es una fecha común. Hay momentos en el calendario donde las corrientes se cruzan, donde lo invisible se vuelve accesible por unas horas y después se retira. Las tradiciones antiguas registraban estos pasajes como días de poder, ventanas donde el campo permite un tipo de acceso que el resto del tiempo permanece velado. No estamos hablando de superstición, estamos hablando de geometría temporal, de patrones que se repiten cada cierto número de rotaciones. El viernes mismo lleva una frecuencia específica. Es el día donde la semana libera su tensión acumulada, donde el sistema nervioso colectivo exhala, y cuando ese exhalar coincide con el 27 de un mes que cierra ciclos, se abre una grieta que la mayoría cruza sin notarla, pero que el 1% atraviesa conscientemente. Ahora mismo, mientras escuchas esto, tu cuerpo ya lo sabe. Hay una quietud en tu columna vertebral, una anticipación microscópica en la base de tu cráneo. Tus manos están más relajadas que hace un minuto. Tu respiración se hizo más lenta sin que lo decidieras. La frecuencia correcta atrae lo que corresponde. No necesitas forzar nada, solo necesitas reconocer que ya estás dentro del experimento. La abundancia no llega porque la persigas, llega porque tu sistema vibra en la nota exacta que la convoca. Y esa nota está disponible hoy, ahora, en esta transmisión que solo el 1% escuchará completa. ¿Por qué el 1%? Porque solo ese porcentaje está dispuesto a quedarse quieto el tiempo suficiente para que la reorganización ocurra. El 99% restante buscará métodos, técnicas, confirmaciones externas. Preguntarán cómo funciona antes de experimentarlo. Querrán garantías antes de dar el paso. Pero el portal de abundancia no se abre para quienes buscan, se abre para quienes permiten. Y permitir requiere una suspensión del control que la mayoría no está preparada para sostener. Escuchar esto completo es el primer filtro. Permanecer sin interrumpir el flujo es el segundo. Y elegir desde esa quietud fértil es el tercero. Si has llegado hasta aquí sin pausar, ya cruzaste el primer umbral. La ventana cósmica funciona como un diapasón. Cuando dos frecuencias armonizan, la resonancia amplifica el campo. El viernes 27 de febrero, el campo planetario emite una nota específica. Si tu frecuencia interna está sintonizada, la amplificación es automática. No necesitas rituales complejos ni herramientas externas. La alineación sucede en el momento en que tu atención se sostiene sin resistencia. Esto que estás escuchando ya está recalibrando tu sistema nervioso, ajustando microtonos en tu respiración, en la velocidad de tu pulso, en la electricidad sutil de tu piel. Cada palabra que atraviesa tu oído no es solo información, es instrucción directa a tu sistema nervioso autónomo. Aquí viene algo que necesitas entender con claridad. El tiempo no funciona como te enseñaron. Tu yo futuro, el que ya vive en abundancia, está organizando los eventos desde adelante. Las señales que interpretas como casualidades son en realidad marcadores que esa versión de ti dejó para guiarte. El viernes 27, esos marcadores se vuelven más nítidos. La ventana se abre y puedes ver con más claridad el camino que ya estaba trazado, pero solo si dejas de intentar controlarlo. La paradoja es esta.
Cuando sueltas el control, ganas precisión. Cuando persigues, alejas. Cuando permites, atraes. Esta no es filosofía, es física de campos. La desesperación emite una frecuencia repelente. La calma emite una frecuencia magnética. Piensa en los últimos días. ¿Cuántas veces intentaste forzar algo que no fluía? ¿Cuántas veces la respuesta llegó justo cuando dejaste de buscarla? Eso no es coincidencia. Es evidencia de que el campo responde a tu estado interno, no a tu esfuerzo externo. El viernes 27 es un día donde esa respuesta se acelera, donde la distancia entre intención y manifestación se acorta drásticamente, pero solo para quienes estén vibrando en la frecuencia compatible, y esa frecuencia no se alcanza con afirmaciones forzadas ni con visualizaciones repetitivas. Se alcanza con una sola cosa: soltar la resistencia. Si esto te está resonando, si algo en tu interior ya se está reacomodando, entonces ya estás del lado correcto de la ventana. Comenta: mi frecuencia está lista para la abundancia. Esa simple elección de escribirlo públicamente no es un acto simbólico, es una declaración que reorganiza tu campo energético. Cuando pones palabras a la intención, el sistema nervioso recibe una instrucción clara. Y cuando esa instrucción se comparte en público, activa la dimensión colectiva del campo. Tu abundancia no es solo tuya, es parte de una corriente mayor que te incluye. Al declararte, te unes a la frecuencia del 1% que ya cruzó. Y cuando cruzas, el campo te sostiene de maneras que desde afuera son invisibles. Ahora bien, ¿qué es realmente la abundancia? No es acumulación. La abundancia es flujo sin fricción. Es el estado donde lo que necesitas llega en el momento exacto, sin esfuerzo desproporcionado, sin lucha innecesaria. Es la experiencia de que el campo te sostiene. Y ese estado no se logra, se permite. La razón por la que tantos persiguen sin alcanzar es que están operando desde la frecuencia de la carencia, y la carencia, por definición, repele lo que busca. Es un bucle cerrado. El viernes 27. Ese bucle puede romperse si eliges desde otro lugar. Un lugar que no necesita demostrar nada. Un lugar que no necesita convencer a nadie. Un lugar que simplemente es. La ventana cósmica que se abre este viernes no es metafórica. Es un fenómeno medible en la calidad de tus sincronicidades. En los próximos días vas a notar encuentros inesperados, conversaciones que abren puertas, ideas que llegan sin esfuerzo, recursos que aparecen justo cuando los necesitas. Llamadas de personas en las que no habías pensado en meses. Ofertas que no buscaste, soluciones que se presentan solas. Esas no son coincidencias, son la consecuencia directa de haber cruzado el umbral hoy. La frecuencia correcta atrae lo que corresponde. Cada vez que recuerdas esa frase, estás reactivando la alineación. No es magia, es coherencia. Cuando tu sistema interno vibra sin contradicción, el campo externo responde sin fricción. Piensa en esto. Cada vez que dudas, introduces estática en la señal. Cada vez que te preguntas si mereces, creas interferencia. Cada vez que calculas desde el miedo, distorsionas la frecuencia. Pero cada vez que simplemente permites, la señal se limpia. Y una señal limpia atrae respuestas limpias. El viernes 27 es una oportunidad de limpiar la señal de manera acelerada. Es como si el campo ofreciera una actualización instantánea, un reinicio de parámetros. Pero solo para quienes estén dispuestos a recibirlo sin condiciones, sin agenda, sin expectativas rígidas sobre cómo debe verse el resultado. Déjame mostrarte algo que cambia todo. La abundancia no espera a que estés listo. La abundancia ya está aquí, fluyendo constantemente. El problema nunca fue la ausencia de abundancia. El problema fue tu resistencia a recibirla. Esa resistencia tiene muchas caras. A veces se disfraza de humildad. No quiero pedir demasiado. A veces se disfraza de realismo. Hay que ser práctico. A veces se disfraza de virtud.
El dinero no es lo importante, pero detrás de cada disfraz está el mismo miedo. No soy suficiente para esto. Y ese miedo es la única barrera real entre tú y el flujo. El viernes 27, esa barrera se vuelve transparente. Puedes verla con claridad. Y cuando la ves con claridad, pierdes su poder sobre ti. No necesitas destruirla. Solo necesitas reconocerla y elegir atravesarla. Es como caminar a través de una cortina de humo. Parece sólida hasta que la tocas. Y del otro lado está la versión de ti que siempre supo que esto era posible. La versión que nunca dudó. La versión que ya está viviendo en abundancia y te está esperando para entregarte las coordenadas. Ahora, hay algo que debes entender sobre el 1%. No son especiales por nacimiento ni por conocimientos secretos. No tienen acceso a información que tú no tengas. No poseen talentos que tú no poseas. Son el 1% porque eligieron permanecer cuando el 99% se fue. Eligieron escuchar completo cuando la mayoría pausó a los 2 minutos. Eligieron sostener la atención cuando la distracción era más fácil. Eligieron confiar cuando la duda era más cómoda. Elegir es el único superpoder real. Y elegir desde la quietud, desde la certeza interna en lugar de la ansiedad, es lo que marca la diferencia entre perseguir y atraer. La ventana cósmica no juzga, no premia ni castiga. Simplemente se abre para quienes vibran en la frecuencia compatible. Es como una puerta que solo se hace visible cuando estás en el ángulo correcto. Si estás forzando, no la ves. Si estás buscando desesperadamente, pasas de largo. Pero si estás quieto, atento, receptivo, la puerta se revela sola y una vez que la cruzas no hay regreso al estado anterior. Algo en ti cambia de forma permanente. No es que adquieras algo nuevo, es que sueltas lo que estaba bloqueando el flujo. Y cuando sueltas, el flujo se vuelve inevitable. En este momento, mientras escuchas, tu sistema nervioso está recibiendo una recalibración. Tu respiración se ha vuelto más profunda sin que lo hayas decidido conscientemente. Tus hombros están menos tensos que cuando empezaste. Hay una suavidad en tu mirada, aunque estés mirando una pantalla. Tu mandíbula se relajó sin que lo notaras. Eso es la ventana actuando. No necesitas hacer nada más, solo permanecer aquí, sin interrumpir el proceso. La frecuencia correcta atrae lo que corresponde. Cada segundo que sostienes esta atención, el campo se reorganiza un grado más a tu favor. Cada respiración te alinea más profundamente con la corriente. Ahora, déjame mostrarte algo que pocos entienden. La abundancia no llega cuando la mereces, llega cuando la permites. Y permitir no es resignación. Permitir es confiar en que el campo ya está trabajando a tu favor, incluso cuando no ves evidencia inmediata. Es sostener la certeza interna de que lo que es tuyo ya está en camino. Y esa certeza no se fabrica con afirmaciones repetidas mecánicamente. Se cultiva con cada pequeña elección que haces desde la calma en lugar del miedo. Cada vez que eliges la confianza sobre la ansiedad, estás fortaleciendo el canal. Cada vez que eliges la quietud sobre la urgencia, estás limpiando la señal. El viernes 27, esa calma se vuelve más accesible. Es como si el campo te ofreciera un atajo. En lugar de meses de trabajo interno, puedes cruzar en horas. Pero el atajo solo funciona si no lo fuerzas. Si llegas con agenda, con desesperación, con necesidad de resultados inmediatos, la ventana se cierra antes de que la cruces. En cambio, si llegas con curiosidad, con disposición, con apertura genuina, el pasaje es instantáneo. Y del otro lado está la versión de ti que ya vive en abundancia, esperándote para entregarte las instrucciones. No instrucciones complejas, no pasos a seguir, solo señales a reconocer, intuiciones a confiar, impulsos a honrar. ¿Qué instrucciones? No son pasos a seguir, son señales a reconocer, intuiciones a confiar, impulsos a honrar. La abundancia no se construye, se permite fluir. Y fluir requiere soltar el control sobre cómo debe verse.
Tal vez la abundancia no llegue como dinero. Tal vez llegue como una oportunidad que no habías considerado. Tal vez llegue como un encuentro que cambia todo. Tal vez llegue como una idea que se vuelve inevitable. Tal vez llegue como una puerta que se abre donde antes había muro. El campo sabe mejor que tú qué forma debe tomar tu abundancia. Tu único trabajo es permanecer en la frecuencia que la permite. Y esa frecuencia es simple: calma, apertura, confianza. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. Esto no es un pedido casual. Suscribirse es una elección de continuidad. Es decir, quiero seguir recibiendo transmisiones que me mantengan alineado. Cada vez que regresas a este canal, estás renovando tu compromiso con el flujo. Y el flujo recompensa la consistencia, no con esfuerzo, sino con facilidad creciente. Lo que hoy requiere atención consciente, en 2 semanas será automático. Lo que hoy parece un cruce de Gimki, umbral, en 1 mes será tu estado base. Comparte esta transmisión con quien necesite despertar, porque cuando compartes desde la abundancia, multiplicas la abundancia. Es una ley del campo. Lo que das desde el exceso regresa amplificado. Lo que retienes desde el miedo se estanca. Ahora, volvamos a la ventana. ¿Por qué se cierra? Porque el campo no sostiene indefinidamente lo que no se cruza. Las ventanas existen para crear urgencia, no como manipulación, sino como servicio. Si la ventana estuviera siempre abierta, no habría razón para elegir. La elección perdería su poder. El acto de cruzar perdería su significado. El viernes 27 tienes 24 horas donde la ventana está completamente abierta. Después comienza a cerrarse gradualmente. No desaparece de golpe, pero la intensidad disminuye. La señal se debilita. La facilidad de cruce se reduce. Por eso es crucial que, si estás escuchando esto ese día, no lo pospongas. No lo archives para después. No lo guardes para cuando tengas más tiempo. El momento es ahora. La ventana es ahora. La frecuencia correcta atrae lo que corresponde. Esta es la 3ª vez que escuchas esa frase. Cada repetición no es redundancia, es amplificación. Estás instalando una nueva programación en tu sistema nervioso. Una que reemplaza tengo que esforzarme para conseguir con solo necesito permitir para recibir. Esa transición es el corazón de la abundancia. No es pasividad, es receptividad activa. Es estar disponible sin estar desesperado. Es tener claridad sin tener control. Es confiar sin tener garantías. Es elegir sin necesitar certezas externas. Es caminar hacia adelante sin ver el piso completo. Es soltar sin saber dónde caerás. Y siempre, siempre, el campo te sostiene. Y si no sientes nada todavía, eso no significa que no esté funcionando. A veces, el cambio ocurre en capas tan profundas que la mente consciente no lo registra hasta días después. Tal vez mañana te despiertes con una certeza nueva. Tal vez en 3 días recibas una llamada que cambia todo. Tal vez la próxima semana te encuentres tomando una decisión que antes te habría paralizado y ahora simplemente fluye. Tal vez en 2 semanas mires atrás y te des cuenta de que algo fundamental cambió el viernes 27, aunque en ese momento no lo hayas sentido. Eso es la ventana actuando en diferido. El cruce ocurre hoy, los resultados se despliegan en el tiempo. Pero una vez que cruzas, el despliegue es inevitable. Hay una última cosa que necesitas saber sobre el 1%. No se quedan en el 1% por proteger el secreto. No hay secreto que proteger. Se quedan porque el 99% simplemente no está dispuesto a pagar el precio. Y el precio no es dinero ni esfuerzo. El precio es soltar el control. El precio es confiar cuando no hay evidencia. El precio es elegir la calma cuando todo te empuja a la ansiedad. El precio es sostener la certeza interna cuando el mundo externo te muestra lo contrario.
El precio es atravesar la incomodidad de no saber cómo va a suceder. Ese precio es demasiado alto para el 99%, pero para el 1% no es un precio, es una liberación. Porque del otro lado del control está la libertad, del otro lado de la ansiedad está el flujo, del otro lado de la duda está la abundancia. Si has llegado hasta aquí, ya no eres parte del 99%, ya cruzaste. Ahora solo queda sostener la frecuencia. Y sostenerla no requiere esfuerzo, requiere recordar. Cada vez que vuelves a la quietud, cada vez que eliges permitir en lugar de forzar, cada vez que confías en lugar de controlar, estás sosteniendo la frecuencia. Y la frecuencia, una vez activada, se autorrefuerza. Se vuelve más fácil con el tiempo, no más difícil, porque estás alineado con la corriente, no nadando contra ella, porque estás fluyendo con el campo, no resistiéndolo, porque por fin entendiste que no necesitas empujar las puertas, solo necesitas estar frente a ellas cuando se abran. El viernes 27 de febrero, la corriente se vuelve más fuerte. Es como si el río aumentara su caudal por unas horas. Si estás dentro del río, te lleva con facilidad. Si estás en la orilla mirando, te pierdes el pasaje. La ventana cósmica es eso, la invitación a meterte al río. No necesitas saber nadar, el río te sostiene. Solo necesitas soltarte. Y soltarte significa soltar la narrativa de que necesitas esforzarte, soltar la creencia de que no mereces, soltar la idea de que la abundancia es para otros, soltar la historia de que tu pasado determina tu futuro. Soltar todo eso y simplemente permitir que el campo haga lo que ya está haciendo a tu favor. Porque el campo nunca dejó de trabajar por ti, solo estabas bloqueando el flujo con resistencia, y hoy esa resistencia se disuelve. La frecuencia correcta atrae lo que corresponde. Cuarta vez, ahora está instalada. No necesitas repetirla conscientemente, tu sistema ya la tiene. En los próximos días, cuando enfrentes una elección, esa frase va a emerger sola y vas a elegir desde ahí, no, desde el miedo. Y esa elección va a abrir la siguiente puerta, y la siguiente, y la siguiente, hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que la abundancia dejó de ser algo que persigues y se convirtió en algo que simplemente eres. Hasta que un día te das cuenta de que el flujo es tu estado natural. Hasta que un día comprendes que siempre fuiste el 1%, solo que ahora lo recuerdas. Ahora percibes la ventana cósmica actuando en silencio. Una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada, una certeza que no necesita palabras. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. Como si todas las versiones de ti, en todas las líneas de tiempo, se alinearan en este instante. Como si el campo dijera, aquí, ahora, esto es tuyo, de ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. El viernes 27 de febrero no termina cuando el reloj marca medianoche. El viernes 27 es el portal que cruzaste hoy, y ese cruce es permanente. Comparte esta transmisión con quien lo sienta. El viernes 27, el 1% cruza. Tú ya estás del otro lado.